Muy bien, acá estamos. Muy buenos días. Vamos a esperar un segundito que se sume la gente para estar hablando con Alejandro Lodi sobre el pasaje de Sagitario a Capricornio. Aprovecho a saludar a todos. Muy bien. Ahí está la solicitud ya. Alejandro, Pero Ale, ¿cómo qué, está? ¿cómo te va, Rafael? ¿Qué decís? Todo muy bien, Alejandro. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo comenzamos este día? Muy Veía bien. que está bastante nublado, con amenaza de lluvia. La otra vez que hicimos un vivo pasó lo mismo. Bueno, nos persigue un poco las lluvias, Bueno, ¿no? bienvenido al otoño porteño. Eso, exactamente. Alejandro, gracias por estar. Vamos a estar Oh, hablando de este pasaje, de lo que es Sagitario a Capricornio. Hemos hecho un programa hace un tiempito sobre el pasaje de Escorpio a Sagitario. En ese momento yo me he inspirado mucho en un artículo tuyo llamado El umbral del miedo. Bueno, llegamos a la novena fase, ¿sí? Del zodíaco, de la fase 9 a la estación número 10. Yo quería empezar un poco, Alejandro, pensando en esto, ¿no? De que Sagitario es un signo dual, lo representa un centauro, que tiene su parte animal, la parte del caballo, la parte inferior, y la parte superior, que es la del arquero. La parte inferior de una forma representa la parte del instinto del fuego, del entusiasmo, del afán por la aventura, por el movimiento, y la parte superior del arquero es la flecha que se dispara hacia el cielo como para buscar la trascendencia y el significado de la claro. verdad. Un poco acá podemos encontrar dos caminos por los cuales está este pasaje hacia Capricornio. Que dicho sea de paso, Sagitario y Capricornio tienen una relación de signos anticios, hay duplas de signos anticios en el cielo, que muchas veces esta dupla de anticios tiene como ley motiv de que toda verdad en Sagitario se hace ley en Capricornio. Claro. Bueno, una síntesis notable has hecho, ¿eh? Mm, recordemos, está muy bien lo que haces, novena estación. Estamos hablando de un viaje, ¿no es cierto? Con 12 estaciones. Un viaje con la paradoja de que es circular, no es en línea, ¿eh? El lugar de llegada es el mismo que el lugar de partida. Em, y este viaje está simbolizando desde la matriz de la astrología, zodiacal de la astrología, lo que podemos llamar el viaje de la conciencia, el desarrollo de conciencia. Habíamos visto que el trance Escorpio-Sagitario era crucial porque lo que allí moría ¿eh? Era la identificación personal. El viaje de la conciencia como un viaje mío, esa ilusión inconsciente, ese imaginario inconsciente muere, es necesario desprenderse de él en la instancia Escorpio para ampliar eh, la, la, perspectiva más vasta del viaje con Sagitario, ¿no es cierto? Vos dijiste muchas cosas recién, que ya por supuesto me estoy olvidando, eran muy sabrosas para, para meditar, la doble naturaleza a la cual refiere Sagitario, ¿no es cierto? En Sagitario, Sagitario invita a la trascendencia, pero esa trascendencia tiene que ver con algo que está más allá de la forma encarnada. Quiero decir, nuestra forma condicionada por el tiempo y el espacio está simbolizada en la parte animal, el desarrollo de una conciencia ligada al instinto, y la posibilidad de desarrollar una conciencia más allá de la supervivencia, más allá del instinto, hacia lo trascendente, hacia el misterio, es la que se abre en Sagitario. Y esta es una peculiaridad de la conciencia humana, ¿no? Esto es eh, conciencias encarnadas con apetito de trascendencia y con conciencia de misterio.
¿Qué es eso, no? Aparte no es voluntario. El llamado a profundizar en el sentido de la vida, el misterio de la vida, es eso, es una convocatoria, es un llamado. No es algo que yo tenga que hacer, no es un mérito personal. Leo queda cada vez más de lado. La vida te inquiere, la vida te cuestiona, la vida te exige ir más allá de esa forma personal que hemos dejado, en el mejor de los casos, en Escorpio, ¿no? Sí, Alejandro, yo pensaba un poco también en lo que es la polaridad opuesta. A ver, si nos vamos al pasaje de Géminis a Cáncer, también es un mutable, el eje Géminis-Sagitario, el eje cardinal Cáncer-Capricornio. Un poco en Géminis, Cáncer lo que viene a hacer es atrasar una adentro y una afuera para dar forma y para dar estabilidad. Que quedan cuestiones excluidas, por eso hay una inclusión y una exclusión. Entonces también se puede decir que en esta instancia teniendo en cuenta ese espejo, Capricornio viene a darle una solidificación y una estructura que va acompañado de palabras como disciplina, Bueno, mérito, construcción, claro. a Sagitario, En a la realidad mutabilidad sagitariana. está muy bien lo que decís. Porque concentrándonos en el pasaje de Sagitario a Capricornio, Capricornio es la realización de esa visión que se abre en, en Sagitario, ¿no? De esa visión expansiva que se abre Sagitario. Sagitario no es una expansión ilimitada. Ahí El, va. el desarrollo de la aventura expansiva trascendente de Sagitario tiene como consecuencia natural e inevitable Un aterrizaje. una comprensión plena de la realidad, una comprensión plena de la realidad, que, quizás anunciando futuros vivos, no es el final del viaje. Por supuesto. Es muy, Exacta. es muy interesante porque la realidad capricorniana, la ley capricorniana, se muestra en algún punto insuficiente, trasladado un poco a nuestras vidas. Mira, con esto que estás diciendo me das pie a comentar algo. Yo voy por la mitad de este libro, así habló Zaratustra, de Nietzsche. Pero mirá qué Voy por bien. la mitad. Y hacía cierta analogía con este pasaje, ¿no? Cuando Zaratustra desciende de las montañas queriendo revalorizar lo que es el nihilismo. El nihilismo un poco es la carencia de significado, un poco cierta vertiente que cree que la vida más allá de la realidad no tiene mucho más. Zaratustra baja, desciende de las montañas para decir Dios ha muerto, quien ha nacido es el superhombre, el Übermensch, ¿no? Que viene a redefinir los valores tradicionales que estaban en crisis. Esto vendría a ser un poco cuando Capricornio vuelve al Sagitario. Bueno, o cuando salta el vacío de un mundo sin Dios. Ahí va. Que Dios, que Dios haya muerto antes que una regresión parecería un salto creativo y vacío. Ya estamos anticipando el pasaje de Capricornio a Acuario. Y acá tenía, a ver, una pregunta, a ver vos qué opinabas, o no sé si es más digno de Capricornio o Acuario, si hay cierto momento en que puede aparecer una epifanía cuando Sagitario se concreta en Capricornio. Como que Bueno, Sagitario muy bien, capaz, si bien hay una dirección en Sagitario, una certeza, pero que quizás se encuentra algo diferente a lo que inicialmente estaba buscando. a lo que inicialmente Estaba estaba buscando. buscando. Bueno, claro, bueno, el gran chiste es ese, ¿no? La realización no es la imaginada, el punto de llegada no es el imaginado, ¿no es cierto? Eh, esto, yo creo que antes que la epifanía, a mí me parece que hay una sensación de insuficiencia. Hay algo llevado a nuestras vidas concretas. Alcanzar ciertos logros eh, muy deseados, muy anhelados, eh, puede venir de la mano de una, no quiero usar la palabra decepción, pero sí una sensación de que es evidente que hay falta. En eso que había imaginado pleno, lleno, completo, absoluto, en verdad hay falta. Esto es,
En la máxima realización personal, el viaje de la conciencia transpersonal todavía está en situación de falta, en situación de algo por llegar, algo por descubrir. Esa culminación no es todo. Esto es muy posible de verificar en nuestros... Lo quiero llevar a nuestra vida Sí. personal. La concreción de grandes anhelos en algún momento muestran su insuficiencia. Me hace acordar un poco cuando de repente hay famosos, millonarios, que agarran y dicen, mi anhelo era este, llegué, ¿y ahora qué? Y capaz se van a una vida retirada de la montaña, la edad de júbilo la pasan quizá más como renegando un poco, Es ¿no? posible, De ese logro. es posible, pero llevado a vidas de personas como nosotros que no somos millonarios. Puede haber una cierta incomodidad en lo que había imaginado pleno, el desarrollo de sentido profundo de la realidad, la plena realización, pone al descubierto cierto nivel de fantasía que había en esa proyección leonina de la realización personal, e incluso en los anhelos que animaron la búsqueda de la aventura sagitariana. Uh-huh. Y esto es muy, muy importante porque por eso es que hay dos estaciones más. Claro. Porque en verdad la realización capricorniana no es la culminación del viaje, la consumación definitiva del viaje. El viaje es de 12 estaciones, no de 10. Y acá, bueno, sacarse 10 no es el top, llegar al top 10 no es el arribo definitivo a lo pleno de mi vida. Eso abre una nueva instancia que ya no tiene como objetivo la satisfacción personal. Por eso, esta máxima esotérica o mística, diríamos, de Capricornio, bueno, como con la delicadeza de las palabras, ¿no? El signo del iniciado o del iluminado. Uh-huh. Estar en el mundo sin ser del mundo, la conciencia que ha desarrollado plenitud y concreción y realización en la realidad y al mismo tiempo no está identificado con ella, es un estado de gracia capricorniano. Estar en el mundo sin ser del mundo. Fíjate que el estar en el mundo no es ni una aceptación sumisa, ni tampoco es un estar en el mundo rebelde, contestatario. No, es un estar en el mundo pleno, sereno, una realización madura con la cual la conciencia no se identifica, porque si se identifica aparece la sensación de carencia, de falta, de insuficiencia. Sí, vos fijate cómo muchas veces a Capricornio bueno, le adjudicamos la soledad, le adjudicamos el ermitaño, le adjudicamos justamente esa soledad que vista desde afuera, vista desde Cáncer posiblemente, desde lo opuesto, pareciera ser una desgracia, pareciera ser una soledad tanguera, nostálgica por poco, ¿sí? Pero justamente como hablas, cuando Capricornio llega a ese estado de estar en el mundo sin estar en el mundo, que es una paradoja, al fin y al cabo, que mucha explicación las paradojas no tienen, y buscarlas quizá no es un gasto de energía, también tiene que ver justamente con ese anhelo de que se logró el cometido, pero a su vez, yo, ¿sabes que consultaba unos apuntes de las épocas de estudio, allá por de casa 11, y veía algo así como que en la edad del júbilo muchas veces se puede dar como un desentusiasmo por falta de vitalidad, por falta de energía para lanzar más flechas sagitarianas. Bueno, pasa que si descubriste que el logro personal, que la plenitud personal no es todo, es insuficiente,
Aparece Anhelé, el colectivo. anhelé formar pareja, estoy en pareja y no es suficiente. Anhelo ser padre, soy padre y no es suficiente. Anhelo un lugar de prestigio en el mundo, alcanzo un lugar de prestigio en el mundo y no es suficiente. Llegar a esa instancia, bueno, remite a esta experiencia de soledad, a esta sensación de soledad, que no implica creer que lo pleno estaba en cáncer y por lo tanto regresar vencido a la casita de los viejos, usando la metáfora tanguero. No es una soledad que invite a la nostalgia y a regresar vencido al origen. Es una soledad muy auténtica. Es la soledad de confrontar con la realidad sin ilusiones y sin fantasías. Ahora, ¿es una soledad que se logra una vez habiendo logrado las metas personales y terrenales a lo Es una Capricornio? consecuencia natural. Es una consecuencia. No, viene solo, viene solo, viene solo. Por supuesto, si la identidad está muy prendida en las fantasías que alimentaron ese anhelo de realización, esa soledad puede conducir a depresión, porque estoy muy prendido de la fantasía, ¿verdad? Pero si hay cierta aceptación, y Capricornio invita a aceptar la resignación de fantasías e ilusiones, hay un contacto muy auténtico con lo real que convive con una sensación de soledad Ay, y de cierta insuficiencia. Es un fenómeno de una correctísima, es una manifestación de una correctísima maduración personal. No es un fallido o un error. Es más, si lo diagnosticamos como nostalgia o como depresión, estamos cometiendo un fallido sí, total. tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, Alejandro. Y también pensaba que en este camino a este Capricornio que encuentra ese elixir, ¿no? De la plenitud en cierta soledad, ahí es donde posiblemente también haya que necesitar cierto combustible sagitariano de querer lanzar más flechas. El ahora que. O ahí ya es un estado de gracia que es estático. Yo creo que el ahora que conduce a Acuario, no a Sagitario, Perfecto, perfecto, que es una perfecto. distinción interesante. No es tengo que encontrarle sentido a esta soledad. Es, Ahí va, es despertar a la curiosidad de ¿a qué me conduce esta soledad? claro. Ahí aparece la epifanía. Bueno, claro, Ahí aparece la epifanía. hay Ahí aparece la epifanía. que se consumará plenamente en Piscis, Claro, como experiencia ya de de la epifanía, liberación, exacto, que ya excede toda racionalización. absolutamente. Ya llegaremos a ese momento. Pero es muy interesante meditar en Capricornio, porque tiene esta paradoja notable. Hasta diría, atendiendo a lo cómodo que está Venus en Capricornio, hay, hay cierta, hay cierta belleza en la soledad, hay cierta belleza en la experiencia, hay cierta belleza en las arrugas. Ah, ahí va. Sí, Que pero si ¿sabes qué? ¿Sabes quién puede aparecer? Ringo Bonavena con su frase, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pegado. bueno, bueno, Eso sería la falta. claro, bueno, pero si yo quiero usarla, a ver, ¿cuál sería el fallido del maestro iniciado don Ringo Bonavena? Creer que la experiencia va a redundar en éxito personal es una Ay, ocurrencia de Leo. claro, La, claro, es una cristalización de Dios. la experiencia redunda en comprensión plena de la realidad, no en satisfacer el ego. Es más, no va a satisfacer el ego. El ego se va a sentir pelado, siguiendo la frase de Ringo, con la experiencia. Porque
la experiencia te dice, no se trataba de subirse a un ring a pegarse trompadas contra otro. No se trata. Exacto. Claro, porque ahí la experiencia sería los golpes que recibió en combate, las Claro. lesiones que recibió en Esos, combate. esos golpes conducen a una comprensión de la realidad, a un momento en el que voy a parar la pelota y voy a decir, ¿qué estoy haciendo? Sin compararme con ningún modelo al cual debo adherir o al cual le debo obediencia. Vos fíjate que con esto que dijiste, no de parar la pelota, que aparece la palabra límite. Claro. Y es fundamental que la esencia de Capricornio a la cual estamos intentando acceder con estos balbuceos, no es la esencia de Capricornio no responde a esa imagen capricorniana polarizada, rígida, de mandatos al cual le debo obediencia sumisa. El desarrollo de experiencias es el desarrollo de propia autoridad, de la propia capacidad para ser padre de mí mismo, si se quiere. ¿Cuál es el modelo al que sigo? Lo que indica mi propia experiencia. Por eso Capricornio no puede, esta plenitud capricorniana no puede ser un momento temprano del viaje de la conciencia. No puede ocurrir a los 14 años, a los 30 años, a los 40 años, ni a los 50. Bueno, a los 50 ya hay una tía. Esto viene en el tercer ciclo de Saturno. Porque requiere haber vivido la auténtica autoridad de la experiencia que me libera de cualquier condicionamiento, o me da la oportunidad de liberarme de cualquier condicionamiento a modelos externos, surge del tiempo, de la experiencia en el tiempo. Viene con canas, viene con arrugas, por eso digo la belleza de la arruga. Es muy interesante la depresión que puede provocar nuestros cuerpos entrando en tiempos de arrugas y de cierta decrepitud, delata la comparación con un modelo, con un modelo de cuerpo juvenil. Es la no aceptación de la experiencia de vida. ¿No? Exactamente. Exactamente. Y fíjate también como Sagitario, bueno, es un poco la sabiduría por conocimientos, cuando Capricornio es por experiencia. Ahora, ¿qué sucede cuando ambas se combinan? Bueno, ¿Sí? Bueno, es que si yo sigo el relato del zodíaco, esa sabiduría por experiencia brota del desarrollo de conocimiento. Porque mientras desarrollo vida, desde niño, adolescente, joven, voy despertando conocimiento. Por supuesto, en el mejor de los casos, sabemos que podemos quedar trabados en cualquier estación del viaje. Y permitirme conocer solo lo que admite mi clan de origen, con lo cual Sagitario quedó comprimido en Cáncer. Si yo me permito conocer solo lo que admite mi clan de origen, no conozco, confirmo en lo nuevo lo que ya creo saber. No hay ningún conocimiento. Si el conocimiento realmente fue expansivo, esto redunda en Capricornio, redunda en sabiduría por experiencia, ¿no? Exacto, exacto. Y también pensaba un poco, ¿no? En esta sensación de límite o de falta, por poner una analogía, ¿no? Un poco cuando los futbolistas se jubilan a temprana edad, a los 36, 37 años, ¿no? Que muchas veces han dicho que aparece una falta enorme y de repente uno ve que empiezan a trabajar en los medios, como entrenador, etcétera, y uno desde afuera, ¿no? De la tribuna dice, pero si ya tiene mucha plata, ¿por qué no se va a disfrutar con la familia? ¿Se va a viajar por el mundo? ¿Para qué sigue metiéndose en la competencia? Que de alguna forma esa falta también estimula a la cardinalidad de Capricornio para ir por más conversiones. Claro. Bueno, fundamental es lo que estabas diciendo, ¿no? Remitir Capricornio a una sensación de plenitud que combina la falta, nos recuerda que Capricornio es cardinal y nos recuerda que hay una nueva
de deseo que se activa en Capricornio. Esto, bueno, psicoanálisis lacaniano básico, ¿no? La falta es constitutiva. Bueno, y es constitutiva del deseo. Si hay deseo es porque hay falta. En Capricornio hay deseo porque hay esa falta, esa insuficiencia, ¿eh? Que aparte es la clave por la cual no hay alternativa. Como a mí me gusta siempre decir que la astrología no te obliga, uno puede decidir, no estoy de acuerdo con Libra y no vivir Libra, pero no es opcional. Después de Virgo viene Libra y después de Libra viene Escorpio. O sea, resistir, porque a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir los tiempos que sugiere la astrología, invitan a patología, porque no es opcional, no hay opción, ¿no? Y esto con bueno, Capricornio sabe esto, nos recuerda esto todo el tiempo, ¿no? Bien. Vos sabés que la otra vez veía un video un vivo que hiciste con el amigo Juan Carlos Gómez, un poco sobre las heridas, y cuando tocaban lo que sería un poco Quirón, Saturno, ¿no? Haciendo una analogía con Capricornio, no es lo mismo exactamente, percibía que se hablaba un poco de la herida de entrar en el mundo adulto, del mundo responsable, del mundo en donde hay estructuras y ciertas obligaciones a atender, y pienso un poco en este pasaje, tomando un poco esa analogía, ¿no? De Sagitario a Capricornio, cómo también Sagitario puede quedarse un poco en ese Peter Pan geminiano, Claro, cuando no asume a Capricornio, claro, que es un poco cuando en el opuesto, Géminis se queda un poco en el Peter claro, Pan y no termina de dar forma a repetición a algo, que eso vendría a ser Cáncer para repetir conductas y dar una estabilidad. claro. Y generar justamente lo que tiene que ver cierta responsabilidad afectiva. Eso hablamos de Géminis Cáncer, Sí, ¿no? Cuando aparece el canceriano. Acá en este caso, un poco cuando Sagitario queda en la eterna búsqueda, en la eterna idealización, en la eterna, en el afán de expectativas o en el afán cómodo, ¿no? Porque ese es el riesgo que puede correr este pasaje. Cuando uno dice, bueno, a ver, un día me voy a despertar y las cosas se van a acomodar por sí solas, el universo lo va a acomodar. Yo la otra vez, justamente en un video que hicimos con el amigo Juan Carlos, eh, ponía un poco sobre cuestionamiento una célebre frase de Cerati: mereces lo que sueñas, ¿no? Ahí la gente me decía, mira, Rafael, cuando él dice mereces, es que justamente se trabaja para eso. Yo la tomé quizá de otra manera, en la cual, como diciendo, bueno, me gustaría más que se diga que los sueños se trabajan, ¿no? Ahí es donde posiblemente Sagitario puede quedar un poco en la posición sí, cómoda, ¿sí? sí. Y justamente, ¿quién lo va a ordenar? Capricornio, pero Capricornio externo. El Capricornio de la autoridad, el Capricornio de las reglas, el Capricornio padre. Es como el Sagitario que está dependiendo de que el padre lo mande a hacer un trámite, de que lo ponga a trabajar. Está esperando un poco eso. Aclaro que no tengo nada en contra de Cerati, me encanta. Cerati, simplemente que la frase un poco como está armadita, hay que ver cómo se toma. Sí. A mí me gusta otra frase respecto a, a los sueños. Cuidado con lo que sueñas porque se puede cumplir. Eso sería Sagitario Capricornio en otro nivel. Claro, la realidad va a diferir de lo soñado. Lo soñado es el motor para accionar, ¿eh? Pero la realidad va a diferir de lo soñado. Lo ideal va a diferir de lo real, ¿eh? Otra forma de quedar retenido en Sagitario es quedar retenido en las ideas que tengo acerca de la realidad o en las creencias que tengo. Capricornio es poner a prueba las ideas que tengo acerca de la realidad y las creencias que tengo acerca de la realidad, y las, la realidad va a tomar examen a mis creencias, no al revés. Mis Ay, creencias no pueden tomarle examen a la realidad cuando lo real se manifiesta a mi percepción. Es la realidad de lo que percibo lo que va a cuestionar lo que creo. Capricornio implica un desprendimiento. La aceptación de la realidad implica un desprendimiento de ideales, de creencias y de ideas. Y hay algo
que tiene más que ver con la función saturnina, pero siendo Saturno regente de Capricornio, hay algo respecto a la responsabilidad, ser responsable. No se trata de que estoy obligado, se trata de que estoy desafiado a ser responsable. ¿Y qué significa ser responsable? Tener autoridad sobre mí mismo, tener capacidad de respuesta, saber responder, que no haya otro que responda por mí, sino yo asumo la responsabilidad de mis acciones. Yo respondo por mí. ¿Y en qué baso esa capacidad de respuesta? En la experiencia. Para que no Sí, sea algo frágil, inconsistente, esa capacidad de respuesta necesita sostenerse en la experiencia propia. Tomar responsabilidad es un acto de independencia. ahí Si es yo, donde la libertad se usa bueno, responsablemente, la si libertad soy, sagitariana. si soy responsable, no dependo de otro. Si no soy responsable, voy a depender. Ahí es cuando uno interioriza Capricornio y uno lo proyecta en el afuera, en una persona que responda justamente por mí. Que ahí cuando decía antes es cuando Sagitario deja un poco mano del destino, que las cosas se acomoden. No estoy diciendo que siempre haya que tomar decisiones, hay momentos en que hay que esperar que los procesos decanten por sí solos, pero cuando Sagitario no deja un poco en ciertas creencias crédulas, ¿no? De que las cosas se van a acomodar, es ahí donde el límite aparece no solo de afuera, sino que el Capricornio lo ejerce otro. ¿Sí? El toro por las astas, la cabra por las astas, la toma otro. Claro, Y ahí es donde me siento opacado, restringido, poco expansivo. claro, claro, claro. Sí, sí. Tomar responsabilidad permite liberarse de la autoridad del padre, permite liberarse de la autoridad de las instituciones del mundo, porque ya no dependo de las instituciones del mundo, no dependo de las autoridades del mundo ni de las autoridades de mi núcleo de origen. Yo respondo de mi experiencia, asumo yo propia responsabilidad. Y dijiste la palabra credulidad para Sagitario es fundamental. La creencia pasa de ser radiante, expansiva y estimulante a ser credulidad cuando, habiéndose topado cara a cara con la realidad, la niega y se refugia en las creencias. Cuando yo me refugio en creencia, cuando ya la realidad me dijo otra cosa, paso a ser crédulo. Y ahí es cuando también Sagitario puede encarnar el despotismo capricorniano. Mira, te doy un ejemplo personal. Yo fui un niño que ha tenido una crisis religiosa fuerte, como cuestionamiento, sentir que estaba no haciendo lo correcto y demás. Ante ese panorama, un buen día, siendo chico, se me ocurre sacar un limón del limonero del vecino. Te imaginarás que luego fui corriendo al sacerdote, rompí un mandamiento. Y ante eso, ¿cuál fue mi respuesta? A los demás con amiguitos del barrio, iba a la casa, les tocaba el timbre, es hora de misa, hay que ir a misa, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Me ponía ¿no? En el aguafiesta, porque claro, los demás querían ir a jugar al fútbol, querían ir a jugar con los juegos, y yo los quería llevar a misa. Porque como yo había pecado, también ellos tenían que lavar sus pecados. Algunos iban y otros no iban, ¿sí? Pero ¿qué voy con esto? Fíjate cómo desde algo tan pequeño, de niño, en los adultos, estas acciones se dan justamente cuando ese despotismo capricorniano aparece por estar tan cristalizado bueno, en las creencias sagitarianas. Exactamente. El dogma cristaliza una visión moral, una visión del bien y el mal, ya decretada por el dogma religioso, el dogma filosófico, el dogma ideológico. Hay pecados y culpas también en el fundamentalismo ideológico, ni que hablar. Uh-huh. Eh, eh, y eso está absolutamente contaminando y negando la esencia de Sagitario, que es invitarte a la aventura. Exacto.
Exacto, al viaje por el viaje, al, Claro, al viaje por el traslado, y por la, ¿sí? Del viaje. y por la convicción íntima de que vale la pena lo que voy a descubrir. No sé qué voy a descubrir, no te puedo demostrar ahora, pero sé, sin que pueda demostrártelo, que vale la pena lo que voy a descubrir. Este es Sagitario. ¿Sabes por qué yo te decía lo de Epifanía, si aparecía en este pasaje? Vuelvo con otro ejemplo personal. Hace 15 años fui a un trekking de la Sierra de los Comet, por la Sierra de los Comechingones, esto es de Río de los Sauces hasta Merlo San Luis, no me acuerdo la cantidad de kilómetros, muchísimo, subiendo montaña, bajando caracoles, etc. ¿Para qué me anoté? No lo sé. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a uno de los picos más altos, tuve una sensación que no sé si fue, no epifanía porque no me llevó a otra cosa, pero una sensación que es difícil de describir, que no la sentí en mi vida, después, nunca más ni antes. No sé si es de realización, de una sensación hasta física, ¿no? Y la compartía con quienes estábamos ahí en el trekking y me decían, ¿viste? Esto sucede cuando subís las montañas. Entonces yo decía, ¿qué fui a buscar al fin y al cabo? Esa sensación, por eso yo decía, epifanía, pero eso no me abrió otra puerta que yo sepa, ¿sí? A otro tipo de cuestiones. Pero esa sensación, que jamás la volví a experimentar, que fue única, que fue, no sé llamarlo un uranazo, pero apareció como consecuencia de haber superado una prueba Sí, importante. bueno, Tampoco es que estaba en yo creo condiciones de las mejores. que Sagitario es portal a epifanía, a epifanías, a visiones súbitas, eh, plenas de convicción. Seguro que eso de que describís es una epifanía, que son como un anticipo de Piscis. Son epifanías, son captaciones súbitas de comprensión del misterio que en cuanto me doy cuenta que la tuve, se desvanece. Sí, 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 duró Y 5 segundos, 10 segundos. que muchas veces, siendo que resuena con Piscis, eh, la experiencia de que eso ha sido auténtico pone en crisis las creencias sagitarianas. Porque acaso la epifanía no me confirma lo que dice el dogma. Ahí va, ahí va, exactamente, ahí va. Te revela algo nuevo. Por Exacto. eso es más del orden acuariano, quizá. ¿Cómo? Quizá por eso es más del orden acuariano, ya Sí, que revela algo nuevo. y que redundará luego en la comprensión ya no súbita, sino casi cotidiana del misterio que es Piscis. Es como vivir en lo cotidiano con conciencia de misterio permanente, ¿no? Consagrar la vida a eso que antes fue una epifanía. Pero creo que son pequeñas filtraciones que aparecen en Sagitario que pueden animar, dentro de los sagitarianos pueden animar a nuevas búsquedas, a ruptura con las creencias que hasta ahora me dieron sostén para que se habiliten nuevas creencias. Seguro que también es eso, o fundamentalmente es eso. Una epifanía ligado a Sagitario es una crisis de fe, es una crisis de creencia. Me obliga a expandir lo que ya creo. Es Krishnamurti rompiendo con la sociedad teosófica Claro, a la cual pertenecía. a la cual pertenecía, justo en el momento que iba a ser ungido como el maestro del mundo. Bueno, me están nombrando maestro del mundo, les digo, tuve una epifanía. No Claro, maestros, me chao. abro. Esta relación entre Sagitario y Piscis yo la pienso mucho en la película de Indiana Jones, ¿no? En búsqueda del Santo Grial, que la búsqueda es Sagitario, incluso cuando él tiene que dar el salto de fe, que es una de las 3 pruebas, cuando tiene que saltar de un abismo, ¿sí? Que se construye una suerte de puente imaginario, y el beber el Santo Grial es la experiencia pisciana. La búsqueda hacia eso es Sagitario. Y ahí Capricornio aparece en el medio justamente con todo el trabajo, hace como de, ¿no? De intermediario, con todo el trabajo de voluntad, de esfuerzo para poder llegar a esa experiencia que, como antes decíamos, no necesariamente va a corresponder al propósito inicial. Claro. Bueno, y es interesante que esa epifanía del misterio pisciano es algo que se anuncia, pero que requiere desarrollar Capricornio. Y digo, Qué clave. para responder
a lo trascendente, debo tener desarrollado un pleno contacto con la realidad más encarnada, más condicionada por el tiempo y el espacio. Cualquier desajuste, cualquier deuda severa en la consumación de esa realidad capricorniana va a generar fantasías de misterio en Piscis, no contacto con el... Claro, un espejismo de color acerca de lo que es la experiencia en sí. Exactamente. Hay que pasar por Capricornio como, no como exigencia, no como peaje, sino como Claro. instancia que garantiza que el viaje hacia el misterio profundo no se habrá de malograr. ¿Eh? Por llevar al plano de la realización a la conciencia personal, por realizar conciencia personal firme, autosostenida, responsable, hay posibilidad de acceder a la percepción del misterio que nos convoca sin caos, sin patología. Sobre todo esto último, o sin justamente tomar el camino por medio de un narcótico o Claro, de una cuestión artificial. claro, porque el camino del narcótico es evitar la realidad. Es más, la misma sustancia, yo la puedo, pensando en plantas sagradas, no en narcóticos, ¿no? Pero pensando en plantas sagradas, una experiencia con plantas sagradas la puedo utilizar para irme a la realidad porque ya no la soporto, o para, habiéndome afirmado en la realidad, acceder a lo trascendente. Y van a representar dos experiencias, dos viajes con la planta completamente distintos. Quiero decir, con estado de conciencia expandido no es borrachera. Claro. ¿Y qué define una cosa qué distingue una cosa de la otra? Capricornio. La borrachera delata que no soporto la realidad y necesito anularla porque me hace mal, me daña. Y necesito emborrachar. Si no hay tal conflicto con la realidad, si hay un reconocimiento con la realidad, una aceptación que no es sumisión con la realidad, si hay responsabilidad, una actitud responsable, esa misma experiencia con planta sagrada que hubiera derivado en borrachera puede derivar en amplificación de estado conciencia. de conciencia. Muy bueno, muy bien, Alejandro. Bueno, por último pensaba un poco con esta dualidad de Sagitario, ¿no? Cómo es el pasaje del caballo, que forma parte de Centauro, y a diferencia del pasaje del arquero, ¿no? A ver, creería yo que el pasaje del animal, del caballo, se traslada más en logros concretos y mundanos. Claro. Cuando el arquero en Capricornio es más la búsqueda de logros trascendentales y espirituales, porque si adjudicamos que Capricornio únicamente es lo mundano, lo tangible y aquello que se toca, estamos perdiendo en cuenta la energía del arquetipo. Seguro. Incluso podríamos ver en el símbolo 3 dimensiones. La dimensión equina, humana y la flecha en sí mismo. Mira que... Porque no es un centauro simplemente que, bueno, tiene la mitad del cuerpo humano y la mitad del cuerpo equino. No, la parte humana tiene un arco y una flecha. Y esa dimensión del símbolo de Sagitario sugiere que lo humano es un nexo entre el condicionamiento instintivo encarnado en la forma y la trascendencia que representa la flecha, el más allá que representa la flecha. Podríamos darle entidad a la flecha, una entidad tan cierta como la del jinete y la del... No la del jinete, la de la parte humana y la parte equina, ¿no? Sí, además
flecha, una vez que se lanzó y está atravesando los cielos, también tiene cierta vida propia, más allá de la maniobra inicial. Absolutamente. Se desprendió, la flecha se desprendió tanto de de las cuatro patas del caballo como del arquero. Como, muy bueno. Bueno, Alejandro, qué hermosa charla, la verdad. Te Me- digo, coincido, la verdad es un placer tener esta charla y tan necesario que en espacios que investigan la astrología eh, mm, aparezcan estas propuestas de meditaciones. Muy necesario, muy necesario. Así que yo te agradezco de corazón estas Lo charlas. mismo, el agradecimiento también de este lado. Aprovecho para mandar un gran saludo a todos los amigos que nos acompañaron. El video va a quedar en Instagram, también va a quedar en tu perfil, lo subo luego a YouTube. Así que un abrazo grande a todos, un abrazo grande a Alejandro y muchas gracias por esta meditación, como Bueno, siempre la llamo. que vaya todo muy bien y buen año zodiacal. Muchas gracias, lo mismo. Feliz año astrológico con este equinoccio pronto. Chao. Saludos, gracias. Chao, chao.